Gloria, gloria, gloria sea dada a Yahweh en esta hora. Padre, gracias. Gracias en esta noche porque tú eres bueno. Gracias en esta noche porque tu misericordia y tu amor nos acompañan, Padre mío. Hoy estamos orando delante de tu presencia, siendo agradecidos contigo, siendo agradecidos con lo que tú haces, con lo que tú, oh Padre de la gloria, estás operando en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Oramos delante de tu presencia, atando y reprendiendo todo rúa contrario al rúa de Yahweh en los cielos, debajo de los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en los mares, debajo de los mares, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Estamos aquí para dar órdenes a principados, a potestades, a huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, gobernadores de las tinieblas, que cesen su actividad local demoníaca aquí y ahora, y en cualquier lugar donde pueda llegar este video, donde llegue este audio, así será hecho para la gloria y la honra de tu nombre. Oramos delante de tu presencia, convencidos, Padre mío, que tú vas a enviar tu palabra y por medio de tu palabra seremos cambiados y seremos transformados. Así que envía tu palabra y seremos cambiados. Envía tu palabra y seremos transformados para la gloria y la honra de tu nombre. Aleluya. Bendiciones de Yahweh, le habla el pastor Leonardo Arrieta Valencia, pastor de iglesia, proclamando la verdad a las naciones. Quiero invitarle, por favor, que usted vaya conmigo a Génesis capítulo 2, versículo 25. La Biblia dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Génesis capítulo 3, en el verso 1. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahweh Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Yahweh os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Yahweh, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Versículo 5. Sino que sabe Yahweh Elohim que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Yahweh, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Yahweh Elohim que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Elohim entre los árboles del huerto. Versículo 9. Mas Yahweh Elohim llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Yahweh Elohim dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Versículo 13. Entonces Yahweh Elohim dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Versículo 14. Yahweh Elohim dijo a la serpiente, por cuanto
esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que yo te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos, tremendo esto, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Quiero comenzar llamando la atención en el versículo 25 del capítulo 2. Dice la Biblia que estaban desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban. Es decir, que este asunto de la desnudez no fue una cosa que cambió con la caída. Antes de la caída ellos estaban desnudos y no estaban avergonzados. Ahora, mire lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 3, en el versículo 1. Mire lo que dice la Biblia en 3:1. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahweh Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Yahweh os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La serpiente astuta habló con la mujer. Usted sabe, el asunto aquí no es si escuchamos la voz del diablo. El asunto aquí es que nos pongamos a conversar con él. Aún el diablo te puede hablar, pero si tú no le respondes, las consecuencias son otras a si le respondes y entablas una conversación con él. La Biblia dice que él vino a matar, que él vino a robar, que él vino a engañar y que vino a destruir. Así que tienes que contemplar siempre la posibilidad, cuando estás hablando con Satán, de que algún engaño salga de la boca de él. Y él comenzó la conversación hablando con Eva y puso el tema y dijo, con que Yahweh os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y dice la Biblia en el versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Yahweh Elohim, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Es decir, que ella sabía el mandamiento y lo tenía claro, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de tener claro el mandamiento, sucedió que Satán la engañó. Yo hoy vengo como profeta de Yahweh a decirte, no es suficiente con que escuches la palabra y aún te la aprendas. Debes proteger la palabra que tienes, cerrándole los oídos a las palabras de Satanás y evitando que Satanás te enseñe y te haga exégesis de la palabra, porque esas exégesis de la palabra que hace Satán siempre están torcidas. Yo no sé por qué se ha creado en medio de la gente
el pensar de que Satanás no conoce la Biblia. Él conoce la Biblia, él conoce la palabra. De hecho, la Biblia dice que Yeshua fue tocado, ¿verdad? Fue tentado por Satán. Y dice que en esa tentación Satán citó la palabra. O sea que él conoce la palabra. Es más, la Biblia dice claramente que los demonios creen. Así que el asunto tampoco es creer. Usted tiene que ir más allá de lo que ha hecho Satán. Usted debe creer, usted debe acatar y usted debe obedecer. O sea, usted debe hacer shamá en su vida. Debe hacer realidad aquella palabra que Yahweh ha dado. Dice la Biblia en el versículo 4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer y comenzó a hacer una exégesis torcida. No moriréis, sino que sabe Yahweh que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Yahweh, sabiendo el bien y el mal. Satanás llegó y tomó la misma palabra que la mujer le había dado, le hizo una exégesis y le dijo a la mujer, aquí el que sabe la verdad soy yo y el mentiroso es Yahweh. Él no quiere que ustedes tengan cierto conocimiento que está oculto, sino que nada más quiere tenerlo él. Así que no te dejes engañar por él y déjate guiar por mí. Eso fue. Ahora, yo me pregunto, ¿dónde estaba Adán cuando esta conversación se estaba dando? ¿Dónde estaba él? ¿Por qué no intervino él en la conversación? ¿Por qué no estaba él ahí para salvaguardar lo que también se le había dado a él para que conservara, y era la palabra? Indudablemente que no estaba ahí mientras su esposa estaba conversando con Satán. Hoy vengo como profeta de Yahweh a hablar a los sacerdotes de la casa y a decirles de una manera clara, eres tú el responsable de las conversaciones que se llevan a cabo en tu casa. Tienes que estar vigilante, tienes que estar como un atalaya, porque quien va a responder por la casa eres tú. Quien va a responder por la casa eres tú. Y dice la palabra de Yahweh en el versículo 6 del capítulo 3 del libro de Génesis, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La Biblia está diciendo que ella puso todos sus sentidos, ¿verdad? Ella vio con sus ojos, ella degustó con su paladar, ¿verdad? Todo esto, y le agradó lo que ella tenía en la mano. Y no solamente le agradó a ella, sino que esta información torcida ocasionó un pensamiento en su corazón que lo desvió por la senda torcida, porque dice la Biblia que para ella ese árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Está hablando de la concupiscencia, del deseo de ella. Ella fue tocada por eso, ¿verdad? Y dice que ella comió y le dio a su marido, el cual comió así como ella. Usted se tiene que hacer una pregunta. Si antes que Eva existiera, estaba Adán y la serpiente estaba en el huerto, ¿por qué la serpiente no se dirigió
a Adán para engañarlo? ¿Por qué no conversó con él, sino que conversó con ella? Porque ellas son más conversadoras que nosotros. Porque ellas son más conversadoras que nosotros. Porque ellas quieren tener todas las respuestas. Y Satanás dijo, aquí tengo una papaya, la voy a partir. Y comenzó a hablar. Y ella comenzó a contestar. Tenemos que considerar la razón por la cual tenemos 2 oídos y una boca. 2 oídos y una boca. ¿Verdad? Porque Satanás sabía que el diseño de la mujer era mucho más emocional que el diseño del hombre. Así que él tocó lo profundo de sus emociones. Él entró a través de sus ojos, ¿verdad? Él entró a través de seducirla con las formas y a través de seducirla por el oído. Quienes somos hombres tenemos completamente claro que una manera de seducir a la mujer es hablándole al oído. Y Satanás comenzó hablándole al oído a ella. Y Adán permitió que su mujer escuchara la voz que no debía escuchar, porque no estuvo lo suficientemente al pendiente del asunto. Satanás aprovechó todo esto. Y dice la Biblia, entonces, en el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ella, ¿verdad? Y fueron abiertos también los ojos de él. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Es decir, que antes de esto, como lo dice el versículo 25 del capítulo 2, estando desnudos, ellos no se percataron de su desnudez. Este asunto de percatarse de su desnudez es de alguna manera darse cuenta de la desnudez que tenían y tener a través de la vista el deseo sexual el uno por el otro al verse desnudo. Es decir, que la vista comenzó a ser un instrumento de seducción. Ocurrieron que la seducción se dio a través de las imágenes que ellos estaban viendo. Por eso sintieron vergüenza. Y entonces, en vez de arrepentirse, lo que ellos hicieron es que taparon su pecado, ¿verdad? Entonces buscaron unas hojas de higuera, otras versiones dicen unas hojas de parra, y se hicieron unos delantares. Mire, dice que se hicieron delantares. Esos fueron como los guayucos guajiros, ¿verdad? Es decir, se taparon delante. No dice que se taparon las nalgas, dice que se hicieron delantares, ¿verdad? Se taparon delante. Y esto es bien interesante. Dice la Biblia en el versículo 8, y oyeron la voz de Yahweh, Elohim, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh, Elohim, entre los árboles del huerto. O sea, que no solamente sintieron vergüenza el uno del otro, sino que sintieron vergüenza delante de la presencia de Yahweh. Cuando el pecado viene a nuestra vida, nos hace sentir vergüenza. Nos hace estar avergonzados, ¿verdad? Nos hace estar avergonzados. Y ellos estaban ahí avergonzados, pero dice la Biblia en el versículo 9, mas Yahweh Elohim llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Yo quiero llamar la atención porque dice la Biblia que llamó al hombre, al varón lo llamó y le dijo, ¿dónde estás tú?
Y llega Adán y le responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Note esto bien interesante, y es que él no dejó de oír la voz de Yahweh, pero cuando escuchó la voz de Yahweh en esta ocasión, tuvo miedo, tuvo temor. La Biblia dice en Primera de Juan que el temor lleva en sí castigo. Es decir, lo que él sintió fue que cuando escuchó la voz de Yahweh, dijo, estoy perdido con este asunto, porque el pecado que estaba en él lo condenaba. Por eso tuvo miedo del castigo que iba a venir. Esa fue la explicación que él dio. Dije, es que yo estaba desnudo y me escondí. O sea, en una buena conversación bien melancólica, Yahweh le hubiera dicho, ven acá, pero si es que antes tú y yo hablábamos y tú estabas desnudo, y entonces, ¿por qué ahora me vas a decir que tuviste miedo porque estabas desnudo? Si todo el tiempo habíamos hablado y tú andabas, era desnudo. Que nuestro corazón no nos engañe. El temor no vino por la desnudez. El temor vino por el pecado. El temor vino por el pecado. Porque el pecado genera condenación. Pero el corazón nos engaña haciéndonos pensar que el temor vino por la desnudez. Por eso no podemos confiar en nuestro perverso corazón, porque más engañoso que todos es el corazón del hombre, y Yahweh lo conoce. Y Yahweh, como conoce el corazón, no se puso a discutir con Adán, sino que fue directo y le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Es decir, él no dijo quién te desnudó, sino quién te enseñó eso. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Quién te enseñó eso? Hay enseñanzas perversas que llegan a nuestro corazón para torcer nuestro camino. Por eso es que nosotros tenemos que cuidarnos de las enseñanzas. Hay gente que no quiere entender esto. Hay gente para la cual todo bus le sirve. No, es que yo entré a internet y me puse a escuchar prédicas. Venga, ¿y a usted a quién le preguntó que esas prédicas que usted está escuchando o esa fuente de la cual está viniendo la palabra es una fuente sana? No, es que pastor, esos son celos del pastor. No, no son celos del pastor. Aquí lo que sucede es que cuando yo vengo y me siento aquí a darle a usted una buena comida y de repente usted se va a buscar una comida mala que puede llevar en sí cizaña, que puede llevar en sí una enseñanza torcida, usted se está jugando su salvación. Usted se está jugando su salvación y tiene que ver qué es lo que está haciendo. Así que aquí dice la Biblia, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La culpable es ella. Entonces Yahweh dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y ella dijo, no, yo no soy culpable, a mí me engañaron. Es más, cuando buscamos en el texto original hebreo esa palabra engaño, es bien interesante, es muy interesante, porque la palabra que se utiliza aquí en el hebreo es una palabra que no debería traducirse al español simplemente como engaño, sino que debería traducirse como una falsa profecía que descarrió la mente de Eva. Vamos a mirarlo. El texto original dice que esa palabra engaño
tiene el número de Strong 5377 y es la palabra Nasha. Y Nasha es dirigir descarriado, mentalmente, engañar o moralmente, seducir. ¡Wow! ¿Sabe qué? Que lo que pasó aquí fue que Satanás, la serpiente antigua, vino con una falsa profecía. Y la inmadurez de Eva la llevó a no discernir aquella falsa profecía y a tener a Yahweh como mentiroso y a Satán como el verdadero. Claro, porque la falsa profecía fue, y no morirás, sino que sabe Yahweh que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Él, conociendo el bien y el mal. Profetizó en falso. Se tiene que tener cuidado de quien escucha una profecía. No es que llegó el profeta tal y yo me voy para allá a escuchar, porque como es un profeta, ¿a usted quién lo mandó para allá? Yahweh le dijo que fuera allá. Su pastor lo autorizó que fuera a comer profecía allá, porque si no, se va a llevar la sorpresa del siglo. Y una vez que usted quede enganchado, va a quedar descarriado. Y una vez descarriado, puede terminar en perdición. Puede terminar en perdición. Así que no solamente se le permitió a Satanás que hablara con ella, sino que Satanás profetizó sobre la mujer de Adán. Mire, si en algo yo he sido celoso, es en eso. Yo soy celoso de quien le enseña a mi esposa. Yo soy celoso de quien profetiza y quien ministra a mi esposa. Yo debo autorizar que ella sea ministrada por X o Y persona. Claro, porque es que dependiendo de quién ministre, me puede edificar el matrimonio o se puede destruir el matrimonio. Una falsa profecía, una falsa palabra. Una de estas mujeres que hablan del empoderamiento femenino se lleva toda la palabra de Yahweh de frente, se lo va a comer completico y usted tiene que tener cuidado. Entonces, a falta de cuidar su casa, a falta de cuidar el oído de su esposa, a falta de tener una buena cobertura sobre su esposa, no solamente fue dañada ella, sino que también fue dañado él. Eso es bien interesante. Ahora, podemos nosotros volver al texto que estamos estudiando. Y dice la Biblia entonces que Yahweh le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente de ella, o la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí dice la simiente. La simiente es Yahshua HaMashiach, quien se levantó y le colocó una herida en la cabeza a Satán, pues le quitó la autoridad que había sido conquistada en el Edén. Él se la quitó en otro Edén, en otro huerto. Ahí, con la muerte de Yahshua HaMashiach en la cruz del Calvario, con una corona de espinas puesta en su cabeza, le asestó un golpe a Satán en la cabeza. Pero Satán le colocó unos clavos en los pies, le hirió en el calcañar. Ahí está la profecía oculta de la venida de Yahshua HaMashiach para salvación, no solamente del pueblo de Israel, sino de todos aquellos que creemos. Y sigue diciendo la palabra en el versículo 16.
A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para con tu marido y él se enseñoreará de ti. Es decir, te va a doler parir, pero a pesar de que te duele parir, vas a tener deseos de que tu marido te haga los hijos, ¿verdad? Cuando a veces nosotros rotamos, ¿verdad? Por lugares donde se atienden muchos partos. En quinto año de medicina yo roté por ginecobstetricia. Y en ginecobstetricia, cuando las palenqueras iban a parir, ellas hablaban mal de sus maridos y los maldecían. Ese desgraciado, ese hijo de tanta. Pero yo no se lo doy más. Y paría a su pelado. Y el año siguiente, ahí estaba otra vez con otro pelado. Y el que venía, otro pelado, ¿verdad? A pesar de que le causaba dolor, deseaba que su marido tuviera relaciones sexuales con ella y la preñara otra vez para seguir teniendo pelado. Pero lo interesante es lo que sucede en el versículo 17. ¿Por qué? Porque cuando le preguntaron a Adán acerca de lo que él había hecho, él dijo, la culpable fue la mujer que me diste por compañera. Y la mujer dijo, la serpiente me engañó. Entonces uno esperaría que los culpables terminaran hasta ahí, que las sentencias terminaran hasta ahí. Pero mire lo que dice el verso 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Es decir, por cuanto tú hiciste lo que ella te dijo y no lo que yo te dije, porque tú decidiste colocarla a ella en el puesto mío y comiste del árbol que yo te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Wow. O sea que el hombre no era inocente, porque él era el responsable de su casa. Hoy vengo a decirte como profeta de Yahweh, tú que eres sacerdote de tu casa, el responsable de todo lo que suceda en tu casa eres tú, y tendrás que responder delante de Yahweh por todo lo que suceda en tu casa. Porque Yahweh te va a llamar a cuentas. Y dice la Biblia, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Verdad? Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Usted sabe, yo hace un tiempo, cuando yo veo este versículo 18, yo digo, esto no pasó allá en el Medio Oriente, esto pasó en La Guajira. Mire lo que dice, espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. El desierto de La Guajira lleno de espinos, lleno de cardos, ¿verdad? Y aquí vemos algo bien interesante, que no es casualidad, es simplemente poder interpretar la palabra. Dice en Génesis capítulo 3, verso 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, es decir, por cuanto la colocaste a ella en el lugar mío, por cuanto ella se convirtió en tu ídolo, por cuanto ella era la que gobernaba la casa y tenías un matriarcado y no un patriarcado. Cualquier parecido con La Guajira no es coincidencia, es una palabra de Yahweh que comienza a cumplirse, ¿verdad? El matriarcado trae maldición sobre la tierra. El hecho de que el hombre no tome la autoridad y la responsabilidad que le corresponde hace tierras improductivas y tierras malditas que producen espinos y cardos. Cuando nosotros buscamos más profundamente este asunto de los espinos,
nos damos cuenta que esos espinos son una planta que se llama popularmente pringamosa. Se llama popularmente pringamosa. Y la pringamosa es una planta que no solamente no se come, sino que si usted pasa al lado de ella y lo roza, le hace daño. Lo mismo que los cardos. Póngase a tocar cardos y le cuento lo que va a pasar. Solamente esto para que reflexione. Sigue diciendo la palabra, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Este es el afán del varón. El afán del varón es producir dinero. Es sudarse para producir. Porque el pecado le lleva a pensar que sobre sus hombros está pesando el sostén de la casa y que él tiene que conseguirlo en la carne. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Y muchos dicen a esta palabra amén, pero no, yo digo no amén, porque esto es una maldición a causa de la desobediencia y de la caída. El hombre redimido, es decir, el Adán que estaba en el Edén antes de la caída, no trabajaba para ganar el pan. Ojo, sí trabajaba, pero trabajaba para hacer el propósito de Yahweh. Y Yahweh le daba el pan por gracia, ¿verdad? Pero el hombre caído es un hombre que trabaja para ganar el pan. Su enfoque es producir dinero, no hacer propósito. Pero usted y yo, que dice la Biblia que somos hombres redimidos, dice la Biblia que cuando Yahshua, eso lo dice en Colosenses, murió en la cruz del Calvario, nosotros morimos con él. Y si morimos con él, también cuando resucitó, cuando se levantó, resucitamos con él. Luego ya nosotros volvimos a la tierra y nos levantamos de la tierra. Por tanto, esta palabra de Génesis capítulo 3, verso 19 no es para nosotros. Lo que pasa es que muchos no se han dado cuenta que esta palabra no es para ellos y la siguen viviendo. Yo trabajo no para llevar pan a mi casa. Yo trabajo para que el propósito de Yahweh se haga y el pan llega a mi casa por gracia. Dice, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Para mí es tremendamente llamativo el hecho de que quien inició toda esta cascada de la caída fue Eva, pero quien fue llamado a cuenta fue Adán. Adán fue llamado a cuenta como responsable. Y tuvo que responder por su casa. No, que ella fue la que me ofreció. Sí, pero tú sabías que no debías comer. No, que es que yo comí porque ella me dio. Sí, pero tú pusiste más atención a la voz de ella que a la voz mía. Y por lo tanto, tendrás que responder. La Biblia es muy clara al decir que el hombre responde por su casa. Cualquier cosa que suceda en la casa, quien debe responder es el hombre. Y por eso, en cualquier situación que ocurre en la casa, el hombre tiene que examinarse a sí mismo y asumir la responsabilidad. Es el mismo asunto de la gerencia de una empresa. No importa quién la haya embarrado, por debajo de la gerencia, el gerente debe responder, porque para eso es el gerente. Ahora, aquel que directamente cometió la ofensa no es inocente, pero la gerencia es responsable porque es autoridad. La autoridad no es simplemente llevar el mando. Esa es la parte fácil, llevar el mando. La autoridad también es responder por lo que sucede con la gente que está bajo nuestra cobertura. Por eso no se puede pasar por inocente al culpable, sino que el culpable debe asumir las consecuencias, ¿verdad?, de lo que ha hecho.
Y si es necesario arrepentirse, arrepentirse, ¿verdad? Para que las cosas puedan marchar de manera apropiada. Pero si no se arrepiente, como no se arrepintió Eva, entonces hay una sentencia que cae sobre él y esa sentencia se va a hacer realidad. Quiero que nosotros seamos conscientes como sacerdotes de nuestra casa, que los responsables por la casa somos nosotros. Así como decimos, yo mando en mi casa, también debemos decir, yo respondo por mi casa. Yo respondo por mi casa. Cualquier cosa que suceda en la casa, pregúntenme a mí, que yo soy el responsable de ello. Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, en esta hora quiero llegar delante de tu presencia, siendo agradecido contigo por lo que tú has hecho, por la palabra que tú traes. Oramos delante de tu presencia para que nos ayudes a hacer realidad esta palabra en nuestra vida y a caminar en ella en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Yahweh tenga de ti misericordia y ponga en ti shalom. Aleluya. Gloria a Yahweh.